el grupo Unigay en la Ciudad de México, que como sabrán, pues antes fue tesis de maestría y finalmente se publicó este año por parte de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Esta presentación fue organizada por el Grupo Interdisciplinario de Investigación en Género y Sexualidad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el plantel Cuautepec, en el que trabajo como profesor investigador en el Colegio de Ciencias y Humanidades, específicamente pues en la carrera de Promoción de la Salud en la Academia de Psicología. En el GICS, en el grupo de investigación, participan la maestra María Eugenia Covarrubias Hernández, el doctor Gerardo Bustamante Bermúdez y la doctora Leticia Romero Chumacero. La doctora Leti estaba invitada como moderadora, pero pues desafortunadamente se le fue la luz en su casa y bueno, pues no puede estar. Y sabemos que estas son las vicisitudes de las comunicaciones virtuales en estas épocas y bueno, pues tenemos que acoplarnos y tener listo el plan B, ¿verdad? Espero que no se me vaya la luz a mí, ¿verdad? Porque si no, entonces la cosa va a estar más canija. Contamos con la presencia de el doctor Guillermo Núñez Noriega, que es uno de los presentadores del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo Asociación Civil en Hermosillo, Sonora. Muchas gracias, querido Guillermo, por estar aquí, por aceptar la invitación. Tengo también a otro querido amigo, Joan Vendrell Ferré, es doctor en antropología y trabaja en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en el Departamento de Antropología. Estoy muy contento de que ustedes están aquí, que esté también parte de mi familia, parte de mis amigos, amigas y parte de mis estudiantes, ¿no? Pues se hizo una invitación amplia, estoy contento por la publicación del libro y bueno, pues como dicen por ahí, es hora de cacarear el huevo y estoy más contento porque pues tenía a esta moderadora de lujo, Leti, que no puede estar, pero tengo a mis presentadores de lujo, que son grandes amigos, talentosos investigadores, y bueno, ya conocerán ustedes algunos aspectos de su trayectoria cuando los presente, pero estoy particularmente contento porque pues ellos han estado presentes desde la gestación de este libro que, como decía en su momento, pues al principio fue tesis, ¿no? Guillermo fue el director de mi tesis en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. El libro se llamaba De otra manera, más adelante lo diré. Y bueno, Joan, pues amigo también desde los finales de los años 90 y compañero de aventuras, ambos en eventos académicos, en congresos, en diplomados, en fiestas, en reuniones, en viajes, en cosas de amigos y cosas académicas. ¿Cómo, Joan? ¿Cómo? Para de ya. No lo Dale, cuentes nada, pero... ya está ahí. No, así, no, mira. Ya no entro más en detalles, pero bueno, lo que quiero decir es que estoy muy contento con ustedes particularmente, ¿no? Como presentadores y con todo el público en general. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar, dado que Leti no va a poder moderar, yo voy a ser también moderador y bueno, pues vamos a iniciar con la presentación de los comentarios de mi querido Guillermo Núñez Noriega, y voy a leer una breve semblanza curricular de él que tengo aquí en la computadora, y si ustedes me ven escrutando la pantalla, pues es por esto, ¿verdad? No la voy a presentar, pero solamente la voy a leer para mí. Y bueno, después presentaré a Joan y al final, pues haremos algunos comentarios o contestaré algunas preguntas, no lo sé. Entonces, pues, a ver, voy a leer, como dije, la semblanza de Guillermo y después le doy la palabra. El doctor Guillermo Núñez Noriega es originario de Guaymas, Sonora, México, 1967. Es licenciado en Psicología por la Universidad de Sonora, maestro en Estudios Interdisciplinarios de Humanidades por la Universidad Estatal de Arizona y doctor en Antropología Cultural por la Universidad de Arizona también.
Tiene un postdoctorado en Género, Generaciones y Desarrollo por el CIESAS, y desde 1997 es investigador titular del Centro de Investigación en la Alimentación y Desarrollo AC. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Sus últimos 2 libros son Fariseos, Moral, Control de los Impulsos y Masculinidad en la Tradición Folclórica de San Pedro de la Cueva, Sonora, publicado en 2020, y Abriendo Brecha, los estudios de género de los hombres y las masculinidades en México, 1990-2014, publicado por el CIAD y la Asociación de Estudios de Género de los Hombres en 2017. Es fundador de esta Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, y sus últimas 3 publicaciones son, junto con Coldovique y Barra Valenciana en 2020, Masculinidad repudiable y conyugalidad inapropiada en el folclore norteño, un estudio del relato de Juan Oso, publicado en la revista Culturales en el volumen 8. Publicó otro artículo con Andrea Satarain Olivas en 2020 que se llama Tortilleras, Tamaleras, Chanclas y Lenchas, representaciones dominantes de las relaciones erótico-afectivas entre mujeres en el norte de México, publicado en la revista de Antropología Sexual, volumen 1, número 10. Y también tiene otro artículo publicado con Marco Alejandro Núñez González en 2019 que se llama Masculinidades en la narcocultura en México, los viejones y el honor, publicado en la revista Región y Sociedad, año 31, 2019. Pues le cedo la palabra entonces a el doctor Guillermo Núñez Noriega. Adelante, Guillermo. Gracias por la invitación, Porfirio, a presentar este libro. Gracias a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México también por publicarlo y por invitarme, ¿no? Es un gusto estar con ustedes. Y sí, el libro se llama Identidad Gay en Construcción, el activismo del grupo Unigay en la Ciudad de México. Estoy contento de estar con ustedes en esta presentación porque es un libro largamente esperado desde que lo recomendamos para su publicación, siendo aún tesis de maestría en Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En aquel entonces fui yo quien recomendó que la escuela que lo albergó lo publicara como libro. Desafortunadamente, esto no sucedió durante los siguientes años. La recomendación que hice en aquel momento se fundamentaba en la convicción de que el libro reunía una diversidad de discusiones importantes e imprescindibles para quien quisiera acercarse a los estudios sobre la diversidad sexual y de género. Me refiero a esos deslindes teóricos, conceptuales y contextuales relacionados con los siguientes temas que voy a enumerar y que aparecen como temas fundamentales del libro que presentamos. 1, los movimientos sociales de reivindicación de las identidades sexuales disidentes. 2, el estudio antropológico de la identidad. 3, los estudios sobre diversidad sexual y el estudio antropológico de los grupos gays en México. 4, la historia de la construcción social de la identidad gay en Europa y en Estados Unidos. 5, la teoría de la identidad y de la identidad sexual en particular. 6, los estudios lésbico-gays en antropología y la identidad gay en Estados Unidos, y dentro de ellos, los paradigmas esencialistas y construccionistas de la identidad gay, y el coming out o salida del closet como área de investigación de los estudios lésbico-gays. 7, los estudios sobre diversidad sexual y las investigaciones antropológicas sobre identidades y grupos gays y lésbicos en México, en el que hace un recuento de lo que para finales de los años 90 del siglo XX se había escrito al respecto. Desde investigaciones como la mía propia, de Sexo entre varones, poder y resistencia en el campo sexual, de 1994, hasta los estudios de Carrier, Joseph Carrier, sobre los gays en Guadalajara, y aquellos textos de Marinela Miano sobre los mushes de Juchitán. Además de esta revisión tan amplia, teórica, conceptual y del estado del arte, la tesis de Porfirio y ahora su libro nos ofrecía y nos ofrece una historia del movimiento de liberación homosexual mexicano desde 1971, con la fundación del Frente de Liberación Homosexual, a 1991.
Yo sé que ahora hay más textos que refieren a esa historia, pero creo que en su momento la tesis de Porfirio era la única, o si no, al menos la más completa. En cualquier caso, sigue siendo una fuente de información muy valiosa para identificar personas y grupos de activistas que marcaron una época en la historia del colectivo y de México. Este apartado, a la luz del presente, es de un gran valor histórico, me parece, y es una pena que, salvo quienes conocimos y citamos la tesis durante estos casi 20 años, muchas personas del activismo y de la academia no hayan tenido acceso a conocer este recuento pormenorizado de personas, acciones, grupos, acontecimientos. Todavía más, el texto también ofrece un apartado específico sobre el movimiento lésbico, gay, bisexual y transgenérico, como decíamos en ese entonces, de la Ciudad de México entre 1992 y 2001, con un abordaje que identifica discursos y agentes conservadores y herejes del campo sexogenérico de la Ciudad de México. Grupos como Palomilla Gay, Generación Gay, Grupo Olinhuitzicali, Grupo Universitario de Diversidad Sexual, así como el Closet de Sor Juana, entre otros, referidos en este libro, son testigos de una época en la que las palabras claves eran sociedad civil, activismo, visibilidad, contradiscurso, cambios culturales y legislativos, empoderamiento, orgullo, identidad, etc. Por si fuera poco, la tesis y ahora libro de Porfirio nos ofrece un estudio que no se había visto y ahora sigue siendo poco visto en la sociología y la antropología, una etnografía de un grupo gay. En este caso, el grupo Unigay, un grupo que además tuvo como objetivos apoyar a los jóvenes en su proceso de desclosetamiento, de aceptación de su orientación sexual y de plena asunción de su identidad gay. El grupo Unigay estaba moldeado precisamente por estas claves discursivas de su contexto y de su tiempo. Presencia pública, en este caso en el Parque Hundido, realización de actividades grupales, formación de comunidad, apoyo de unos a otros, aceptación, convivencia en un espacio propio, amigable y digno, salida de closet en un espacio seguro de compañeros y amigos que se aceptan, pero también transitar de la salida segura de closet a la marcha, al activismo político en la calle a través de la participación en la marcha del orgullo lésbico, gay, bisexual y transgenérico, como se decía en esa época. La marcha como ritual, la marcha como expresión de civilidad, la marcha como apropiación del espacio y resignificación, la marcha como una reconfiguración de lo privado y lo público, la marcha como una experiencia personal de aceptación, de orgullo, de valor civil y de intervención política. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Muchas cosas. Leyes, reglamentos, políticas públicas, visibilidad, reconocimientos, matrimonio, espacios en el mundo de la cultura y en el mundo de los derechos. Incluso presencia en las telenovelas, en La Rosa de Guadalupe, en Lo que dice el dicho, simplemente presencia cotidiana, esa que acostumbra, que vuelve normal, que paulatinamente quita el tono de melodrama a la presencia LGBTIQ. En aquel entonces teníamos claro que no tendríamos activismo si no creábamos a los sujetos políticos para el activismo. Los grupos de reflexión, los grupos de estudio, los grupos de análisis social y político, los grupos de apoyo emocional, los talleres para trabajar con las propias emociones, ideas, percepciones, actitudes, temores, en fin, con la homofobia interiorizada. Todos esos grupos los creamos no solo para apoyarnos, los creamos para crear al sujeto político que no existía, o existía poco, o estaba siendo diezmado por la epidemia del SIDA. Tal vez por ello, y tal vez por el SIDA, nos volvimos radicales de una manera muy diferente a como ahora se entiende la radicalidad. Nos volvimos radicales y nos pusimos a hacer grupos, a hacer talleres, a ir a los medios de comunicación, a hacer investigaciones, a apoyar a otros en su proceso de aceptación de su orientación sexual, a elaborar reformas de bandos de policía y buen gobierno, a crear leyes, a impulsar el cambio de la Constitución. En eso consistía nuestra radicalidad. Creíamos en la reforma social
y nos pusimos como el grupo Unigay, que analiza Porfirio, a hacer un performance público de nuestra identidad, así como aprender sobre derechos, sobre cómo hacer cabildeo con funcionarios públicos, cómo aprender a hablar ante los medios, cómo hacer planeación estratégica, cómo hacer alianzas, cómo vivir la democracia, cómo responder al discurso religioso, cómo cuidar la salud, etc. Como se pueden dar cuenta en el tono de este último párrafo, el libro habla de muchas maneras de mí, de él, de otros compañeros y compañeras activistas e investigadores. Habla de una generación, de una época que marcó nuestras vidas y en la que intentamos dejar huella. El libro es un pedacito de nuestra historia, de la de cada uno y la de todas y todos. No puedo leerlo sin esa nostalgia que produce acercarse a lo que fue y fui, pero también con la satisfacción de saber que no se pierde del todo de la memoria académica y social. Por si fuera poco, el texto de Porfirio es un valioso testimonio de lo que es la experiencia etnográfica en general y sobre un grupo específico en particular. Creo que las y los estudiantes encontrarán en este libro también ejemplos y experiencias de investigación que les ayudarán en su formación profesional. Yo le diría a las y los lectores que no se asusten con el volumen del libro. Sí, tiene 624 páginas. Está así, gordo, ¿no? Más el índice. Pero esas páginas incluyen una extensa bibliografía que es de por sí un recurso valioso para abordar el tema, para quienes quieren hacer tesis, para quienes quieren hacer investigación, para quienes quieren saber más. Más aún, nos acerca a libros que eran comunes en aquella época, estudiar, leer, que eran libros de consulta, ¿no? Y que por diversas razones, entre otros, tal vez por la economía de la enseñanza que aplican colegas universitarios, se han dejado de citar, se han dejado de estudiar, se han dejado de referir, cosa que lamento. Si ustedes checan la bibliografía de ese libro, es riquísima, es fascinante, y era lo que leíamos en aquella época y sigue siendo sumamente interesante, ¿no? Entender, conocer esa bibliografía. El libro incluye además una sección de anexos con panfletos, programas y una relación pormenorizada de las técnicas, eventos y dinámicas realizadas por el grupo Unigay en ese proceso educativo, formativo, empoderador, para desarticular la homofobia interiorizada, pero también para resistir en términos cognitivos y valorativos los discursos homofóbicos y heterosexistas del entorno, así como materiales utilizados para educar en la prevención del VIH. Ese tema, esa preocupación, esa angustia que signó la vida de la generación anterior y por el cual tuvimos que entender que la lucha LGBTI incluía la alfabetización en salud, la antropología de la vulnerabilidad en salud, la biopolítica, el biopoder, entre otros temas. El libro tiene una tipografía cómoda y eso se agradece mucho. Tiene una letra muy cómoda para leerlo. Sobre todo, pues con la edad, ¿no? Se agradece. Tiene también un empastado sólido y un diseño agradable y digno. Finalmente, uno podría decir que el libro te podría servir después de leerlo, incluso para sentarte, de tan gordo que está, ¿no? Para defenderte y hasta para detener la puerta, por su grosor, claro. Pero también para sentarte a mirar el presente como producto de luchas que nos antecedieron, para defenderte del olvido y para abrir esa puerta, para que nunca más sea necesario cerrarla, para reconocernos en el estar hombres en el amor, como dijera Abigail Bojorquez y Carlos Pellicer. Solo me resta felicitar y agradecer al autor, a Porfirio Miguel Hernández Cabrera, un hombre bueno, trabajador, luchón, dedicado, meticuloso, valiente, inteligente, honesto y con un enorme corazón. También deseo felicitar a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México por haber tenido el valor, la claridad, la visión y la decisión de publicar este libro, que estoy seguro se convertirá en un referente multicitado en los estudios de la diversidad sexogenérica en México.
La UACM, poco a poco, a través de sus grupos académicos, como el de la diversidad sexual y estas publicaciones y otras, como el estudio que el propio autor escribió sobre la obra de mi paisano Abigail Bojorquez, está construyendo un camino en este campo de estudios que ya está dando de qué hablar. Para bien, claro está. Enhorabuena por ello y muchas felicidades a Porfirio y a la universidad. Les recomiendo amplísimamente, obviamente, que lean este texto. Gracias. Gracias, muchas gracias, querido Guillermo, por tus palabras acerca de la obra, por tu lectura tan puntual, tan atenta y tan resumida que haces de todos estos temas y por los alcances que vislumbras en el libro. Y bueno, pues por tus palabras hacia mi persona, pues muchísimas gracias también, ¿no? Sí, efectivamente, pues el libro es un recuento histórico de nuestra generación y sí es un libro muy nostálgico que habla de nosotros y bueno, en este caso habla de mí, de una cierta manera, ¿no? Pero bueno, más adelante podremos quizás abundar en ello y bueno, por lo pronto agradezco mucho tu participación. Le voy a ceder ahora la palabra al doctor Guillermo Joan Vendrell. Sin antes presentarlo, voy a leer una semblanza curricular de él. El doctor Joan Vendrell Ferré es doctor en Antropología Social y Cultural desde 1995 por la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, España. Es profesor investigador titular B en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde desarrolla una línea de investigación sobre temas de cuerpo, género y sexualidad desde la perspectiva socioantropológica. Es miembro del cuerpo académico Procesos Regionales y Transformaciones Socioculturales. Es autor de los libros Pasiones Ocultas, de cómo nos convertimos en sujetos sexuales, publicado en Barcelona, la editorial Ariel, en 1999. La violencia del género, una aproximación desde la antropología, publicado en México por J.P. Uaem en 2013. El poder masculino en sus estructuras, un análisis desde la antropología del género, publicado en México por el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en 2020. Es compilador de la antología universitaria Teoría Social e Antropología Social, publicado por el Instituto Mora en 2005. Ha publicado artículos en revistas especializadas y capítulos en libros sobre masculinidades, violencia sexual y de género, enfoques teóricos en antropología sexual, nomadismo sexual, medicalización de la sexualidad e identidades sexuales y de género, entre otros temas. Entre sus publicaciones más recientes destacan, del año 2019, El cambio de identidad sexogenérica, una mirada desde la antropología de género en la revista Inventium, y El enigma de la pareja, elementos antropológicos e históricos en revista Nueva Antropología. Del año 2018 tiene dos artículos. Uno es Del arco y el cesto a la biopolítica, análisis de una historia trans, en el libro Sexualidades diversas, problemáticas contemporáneas, y Crisis, What Crisis, sobre la recomposición de la masculinidad contemporánea, en el volumen ¿Qué hay de nuevo, man? Ser hombre y padre en el siglo XXI, sus desafíos y tensiones. Bueno, pues esta es la breve semblanza de mi querido Joan y le cedo la palabra. Adelante, Joan. Bueno, muchas gracias, Porfirio. A ver, ante todo, agradecer la oportunidad de presentar tu libro, que como dijo el compañero, pues es un libro, pues sí, ¿no? Ya ¿cuántos años? 20 años desde que terminé la tesis hasta la publicación, pero bueno, dicen que más vale tarde que nunca, ¿no? Bueno, la ventaja de ser el segundo en hablar es que mi presentación va a ser más espontánea que la de Guillermo, porque como él ya dijo casi todo de lo que va el libro y su contexto histórico, yo me voy a permitir ser un poco más general, un poco más espontáneo en mi presentación.
Voy a intentar no repetirme, claro, pero es inevitable repetir algunas cosas, ¿no? Este es un libro importante. Yo creo que es lo primero que hay que decir. Es un libro que ya se va a convertir en un libro de referencia. Y yo, desde luego, ya lo voy a incorporar a mis cursos. Ya en mi curso de identidades sexogenéricas en el posgrado, el próximo semestre, pues seguramente vamos a trabajar el libro. Partes de él, porque obviamente, como dijo el compañero, pues si tuviéramos que trabajar las 600 páginas, pues no, ya se nos llevaría todo el curso. Pero es un libro que yo creo que desde el momento que aparece es un libro ineludible. Por las razones que ya se han expresado aquí. Viene de un trabajo exhaustivo que a mí me tocó ver de cerca a través de mi amistad con el autor, como a finales de los años 90, yo llegué a México en el 97, y bueno, eran los años de la tesis. Fue una tesis larga, complicada. Yo siempre dije que era más una tesis de doctorado que de maestría, pero bueno, pues con este sistema aquí de las 3 tesis, ¿no? Bueno, no vamos a abundar en eso. Si quieres, luego explicas tus planes al respecto, Porfirio, pero a veces yo he visto tesis doctorales que, por supuesto, no le llegan ni de cerca se acerca a este trabajo. Es un libro importante por muchas razones, algunas de las cuales ya se han expuesto. Desde la óptica antropológica, pues como ya se ha dicho, es uno de los primeros y posiblemente los únicos estudios etnográficos sobre un grupo de estas características, y cumple con una de las funciones clásicas de la antropología, que es dejar testimonio de cosas que desaparecen. Y esto creo que es importante y le da ese valor que el autor señala también en la presentación del libro. Tiene un valor histórico. En estos momentos tenemos un libro que en el momento de publicarse ya es antropología, pero también es antropología histórica, o no sabría cómo decirlo, no es exactamente esto, porque en el momento que se hizo la investigación, pues era etnografía, ¿no? Era el presente, pero con el tiempo se ha convertido en un libro prácticamente de historia, aparte de su etnografía, porque habla de un grupo que desapareció como tal hace muchos años. No el movimiento, por supuesto, en el que se inserta este grupo y su activismo, sino el grupo como tal. Por tanto, es fascinante porque cualquier investigador que se quiera acercar a lo que fue el activismo, no ya del grupo Unigay, sino el activismo LGBT en esos años, ahora puede contar con esta investigación hecha en su momento directamente con el grupo, lo cual ahora sería imposible. O sea, ahora podríamos trabajar con los documentos, que como ya se ha dicho, hay un amplio trabajo con ellos en el libro, pero no podríamos trabajar ya, no podríamos ver directamente eso que los antropólogos llamamos la observación participante, ya no se podría hacer. Entonces, no se podría llegar probablemente a las mismas conclusiones, ni se podría llegar a la finura del análisis, ni a la riqueza de materiales que contiene el libro. Voy a permitirme, porque creo que es el privilegio de la amistad, también alguna crítica. Sí, bueno. Leve. Porque si no, perfecto. Si fuera el libro perfecto, ya lo podríamos mandar directamente a un museo y dejarlo ahí, ¿no? Entonces, como también dice el autor, los libros no terminan nunca. Y los que escribimos libros, esto lo tenemos muy claro, porque al cabo de 3 meses ya estamos diciendo, ¿qué puse aquí? ¿Cómo pude poner eso, ¿no? Entonces, ya estamos buscando otros materiales y pensando que ojalá tuviéramos tiempo para reescribir ciertos capítulos y tal. Y bueno, en este sentido, hay cosas a mí del libro que no me gustan tanto como el conjunto del libro. Y bueno, una de ellas es la primera parte. La primera parte, toda esa larguísima introducción teórica y sobre todo el capítulo de la teoría de las identidades sociales, que creo que ha quedado un poco también histórico, ¿no? O sea, ha quedado un poco también como reflejo de una época histórica. O sea, Guillermo dijo muy claramente, es lo que leíamos en esa época, y eso tiene ventajas y desventajas, ¿no? O sea, sí, es lo que leíamos en esa época, pero
pues en los últimos años seguramente se han escrito otras cosas. Y no sé, quizá pensando en una segunda o tercera edición del libro, es una sugerencia muy así, muy porque somos cuates, si no, ni me atrevería a decírtelo. Pensando en una posible segunda edición, que yo creo que sí se puede dar. Quizá esa primera parte estaría bien reducirla, ¿no? Repensarla o reactivarla un poco, porque uno empieza a leer y va pasando ese larguísimo preámbulo, ¿no? Y quiere llegar al meollo de la cuestión, ¿no? Y entonces dice, bueno, por fin, al cabo, ya por la página 150 o así, ahí entramos en la historia del grupo Unigay y del movimiento gay en México, y ahí sí realmente es cuando el libro se convierte en una joya, una verdadera joya, lo voy a decir, y también es el privilegio de la amistad, ¿no? Reconocer el trabajo de tus amigos y de tus colegas. Y además es una lectura apasionante. Es una lectura apasionante. A mí me apasiona porque te engancha. Es como una novela, ¿no? Vas leyendo. No digo que sea pura literatura, ni mucho menos, ¿eh? No me vayan a malentender, pero vas leyendo y te va metiendo, ¿no? Porque primero te meten en toda la historia de todo el movimiento gay, todo cómo se dio en Estados Unidos, luego cómo esto entró a México, y luego ya entras ya en la época y en el grupo, y además está muy bien escrito. No solo es que tenga la letra grande, yo también lo agradezco, ¿eh? Y la tipografía, que estoy totalmente de acuerdo, está muy bien editado, y aquí hay que darle su reconocimiento a la universidad, pero está muy bien escrito. El compañero lleva muchos años escribiendo, publicando notas periodísticas en la prensa, se nota que tiene un fondo, y eso se agradece en los tiempos actuales, donde escribir bien casi se ha convertido en un lujo, algo que ya no solemos encontrar. Como ya dijo el compañero, este libro es la historia de todos nosotros. Y claro, es muy diferente a la historia de los compañeros como Guillermo y Porfirio, que estuvieron en el movimiento y están muy directamente implicados en él, que la historia de los académicos, que más bien lo vimos desde fuera, o digamos que lo vimos con una perspectiva más distanciada, pero sigue siendo la historia de muchos de nosotros, y realmente sí es emocionante. Aquí viene la parte emocionante de esto, leer el libro y de pronto, pues, verte, ¿no? Verte ahí, toda la parte esta donde se cuenta lo del PUEG, el antiguo PUEG de la UNAM, que ahora ya cambió de nombre y probablemente de perspectiva, y ver esos primeros diplomados que se hicieron y esas primeras publicaciones colectivas, y sí, pues, y ver pues la gente que se fue, ¿no? La gente que se fue, y los que de alguna forma hemos estado implicados en la historia por nuestra amistad con el autor, o por el interés por estos temas, o por la participación directa en los movimientos, pues al leer es casi inevitable, seguramente a varios de ustedes también les pasará esto, es casi inevitable leer entre líneas, ¿no? Y decir, mira, sí, esto, pero esta es la parte que no se cuenta aquí, ¿no? Etcétera. Y bueno, pues la gente que se fue, ¿no? Pues Marinela Miano, otras personas que aparecen ahí mencionadas porque participaron en algún momento en publicaciones o en los cursos y tal, y pues y que ya no están, y los activistas. Y luego la historia de otras muchas personas que pues siguen estando ahí, gracias a Dios, pero que pues es interesante ver, conociendo la evolución que hemos tenido todos en los últimos 15, 20 años, es interesante. Ahí viene la nostalgia, ¿no? Viene esta parte nostálgica que algunos lectores sentirán, y otros lectores pues no tanto, porque no han tenido tanta, o son más jóvenes, o no han tenido una participación tan directa en todo lo que se cuenta en este libro, que se cuentan muchas cosas. Es impresionante la cantidad de nombres, por eso digo que es un libro absolutamente de referencia, porque la cantidad de nombres, grupos, eventos, y claro, la bibliografía, todo esto, sí, claro, en este sentido es completísimo, ¿no? Es completísimo.
Yo no quisiera extenderme mucho más, quizá luego cuando en las preguntas o en los comentarios aparezcan otros temas en los que podamos abundar. Simplemente recomendar mucho el libro, recomendarlo mucho. Evidentemente es un libro extraordinariamente recomendable. No es el típico producto académico, suponiendo que nos pudiéramos poner de acuerdo sobre qué es un típico producto académico, ¿no? Pero no tiene esa frialdad que tienen muchos productos académicos. Es un libro escrito desde la vida, ¿no? Desde la vida del autor, desde la vida de los movimientos, y es una época. Es como leer este libro es como poder viajar en el tiempo. Viajas en el tiempo y te metes en esa época. Y yo creo que una cosa que le da ese tono nostálgico, que ya destacó Guillermo, una cosa que le da es porque es una época que se ha ido, ¿no? Eso creo que también lo dijo él muy claramente. Para bien o para mal, es un mundo perdido, ¿no? Es un mundo perdido en el sentido de que pasó, ¿no? Pasó en el sentido académico, en el sentido de los movimientos del activismo. Es finales de los 90, principios de los 1000, se nos fue esto, y leer esto en la coyuntura en la que estamos ahora, que ni siquiera sabemos cómo va a acabar esto, ni siquiera sabemos si vamos a estar vivos dentro de un par de meses, espero que sí, pero estando así como estamos encerrados en nuestras casas, frente a nuestras pantallas, le da un tono agridulce que a mí al menos me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho releerlo, porque evidentemente ya lo había leído, lo leí como tesis, ¿no? Y bueno, yo no diría nada más. Es un gran trabajo, y es muy bueno que esté publicado y que esté accesible. Y a mí me preguntaban ayer si estaba accesible en línea, Porfirio, dónde se podía conseguir. Supongo que ahora nos vas a decir esto, dónde se puede encontrar el libro, etc. Por mi parte sería todo. Muchas gracias y muchas felicidades. Pues gracias. Muchas gracias, Joan, también por tus palabras. Yo, a partir de lo que ha dicho Guillermo y lo que has dicho tú, bueno, pues quisiera comentar muchas cosas. Tengo ganas de desclosetarme, de decir todo lo que hay detrás de este libro, todo lo que había, ¿no? Pero bueno, pues sí lo diré. Normalmente lo que hacen los moderadores es que al final leen una breve semblanza también curricular del autor, ¿no? A mí me da pena pues hacerlo yo mismo, pero pues lo voy a tener que hacer. Algunas personas me conocen, otras personas no. Entonces, bueno, pues para que tengan un poquito más de información acerca de quién soy, pues lo voy a hacer. Leeré mi propia síntesis curricular, ¿no? Bueno, pues yo estudié la maestría en Antropología Social, como ya se dijo, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pero antes estudié la licenciatura en Psicología en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala, la actual FES Iztacala, ¿no? Soy autor del libro Abigail Bojorquez, Disidencia Sexogenérica y VIH-Sida en Poesía, que se publicó también en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México el año pasado y que también no ha podido circular ni presentarse ampliamente, pues por la pandemia. Y soy prologuista del volumen Poesía y otros poemas homeróticos de Abigail Bojorquez, publicado por la UACM y la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México también en 2019. He publicado capítulos y artículos de investigación y divulgación en libros colectivos y revistas sobre la antropología mexicana y los estudios sobre diversidad sexual, la construcción de la identidad gay y el movimiento LGBT de la Ciudad de México, la diversidad sexual en los medios impresos y electrónicos, el performance de las identidades sexogenéricas en la Marcha del Orgullo y en los eventos anuales de lucha contra el SIDA, y el sexo comercial entre hombres en espacios turísticos mexicanos y en contextos latinoamericanos. He publicado también ensayos, cuentos, crónicas y entrevistas en libros colectivos y revistas y suplementos. Porque, bueno, pues como ya dijo Joan, también tengo ahí una beta literario-periodística que también quiero desarrollar y bueno, que está por ahí un libro de crónicas
autobiográficas que acabo de entregar también a la UACM y ya fue aceptado, esperemos que pronto salga a la luz. Y bueno, soy profesor investigador de tiempo completo y miembro del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Género y Sexualidad, el GIGS, en la UACM, plantel Cuautepec. Si quieren, antes de pasar a las preguntas, pues sí me gustaría comentar un poco más acerca de los comentarios de Guillermo y Joan. Y sí, efectivamente, bueno, este libro era una necesidad, una necesidad. Yo veía que todos mis compañeros, compañeras, compañeros de generación, profesores, amigos y demás, hacían doctorados, publicaban libros y yo decía, pues yo también quiero, ¿no? Yo también quiero publicar desde hace mucho. Tengo esta beta literario-periodística y bueno, quiero ser escritor desde que tenía 20 y tantos años, ¿no? Pero escritor de literatura, ¿no? Pero bueno, uno hace elecciones y me meto a la maestría y entonces, bueno, pues también quiero desarrollar ahí esta beta ensayística, investigativa, y bueno, veo ahí la oportunidad de un tema emergente que tenía mucho que ver con mi búsqueda personal, la búsqueda de mi propia identidad, una serie de cuestiones personales, y veo que está pues el ambiente propicio como para poder desarrollar pues todos estos temas que se han comentado aquí que pues eran emergentes en esa época. Estoy hablando de 1996 cuando entré a la maestría en la ENA, y que hacía falta, ¿no? Investigación, o había poca investigación. Entonces dije, pues de aquí soy, aquí voy a tratar de desarrollarme y expresar estas inquietudes intelectuales, personales, subjetivas, investigativas y demás. Entonces, pues empiezo con la maestría y elijo este tema. Inicialmente yo quería estudiar el proceso de desclosetamiento de los jóvenes clasemedieros en los diferentes ámbitos sociales, pero pues evidentemente las investigaciones cambian y van surgiendo nuevos temas y vas teniendo relaciones personales, sociales, académicas, políticas, en fin, una serie de influencias en diferentes ámbitos de este tipo. Me meto, sí, también, bueno, conozco varios compañeros jóvenes de diferentes grupos, conozco a Unigay y veo que tiene las características necesarias que yo estoy buscando para desarrollar mis objetivos, que era de justamente qué hacía un grupo gay para dotar de una noción de orgullo a los jóvenes que inicialmente tenían un sentimiento vergonzante por gustar de personas de su mismo sexo, ¿no? Por ser homosexuales. Y entonces, pues, elijo al grupo Unigay y empiezo a investigar. El tema se me desborda, crece, la inquietud intelectual, la pasión investigativa también es mucha. Trabajo en el programa universitario de estudios de género, doy clases en la ENEP Iztacala, estudio la maestría, doy clases en la Universidad del Valle de México. Es decir, y bueno, vienen ahí otras invitaciones para participar, no solamente en el Grupo Unigay, sino en la Fundación Arcoíris por el Respeto a la Diversidad Sexual, una asociación civil que también creo que todavía existe, lucha por el respeto a la diversidad sexual. Y bueno, pues conozco a gente, hago amistades, en fin, una serie de influencias que me llevan de alguna manera a esta pasión, desbordarla, esta pasión por conocer, por saber, pues se desborda y de repente pues ya no es el proceso de desclosetamiento, sino son todos estos temas, el grupo, la historia del movimiento, el influjo del movimiento de los nuevos grupos, qué hacen las generaciones pasadas para pasar la estafeta a las generaciones actuales, qué pasa cuando llega el VIH-Sida, qué pasa con el movimiento, cómo los jóvenes de esa generación viven el impacto del VIH-Sida, qué hacen para educarse, para protegerse,
en fin, cómo participa el grupo en esta construcción identitaria de lo gay y de la, y de la lucha contra el SIDA, ¿no? Entonces, pues esto crece. De hecho, sí, el libro está gordo, ¿no? Está gordísimo y sí sirve para detener puertas y para defenderse tal vez en algún momento dado. Pudo haber estado más gordo, pero afortunadamente no, porque de hecho hice unas 8 entrevistas con jóvenes del grupo Unigay, historias de vida, que son amplísimas, que ahí están los cassettes. No he tenido tampoco el tiempo de vaciarlas. Espero que los cassettes todavía sirvan, no estén enmohecidos y pueda yo rescatar todavía esos testimonios. De ahí podría salir otro libro y poder quizás compartirlo, ¿no? Este libro es la consumación de una necesidad intelectual, de un deseo personal de tener un libro, pero también es la necesidad de compartir, precisamente como ya dijeron, una época, un momento, una situación, un momento de mi vida y un momento de la vida de la Ciudad de México, porque sí habla de en realidad el libro se llama El activismo del grupo Unigay en la Ciudad de México, pero pudo haberse llamado El activismo LGBT en los años 90 en la Ciudad de México, porque no solamente habla del grupo Unigay, sino habla de muchos grupos, como ya dijo Guillermo, ¿no? Y yo veía la necesidad de plasmar esta historia, que quedara escrita, que quedara publicada. Yo hasta el momento no he visto una obra que haya hecho lo que yo hice, y en ese sentido, lo hice bien o lo hice mal, no, esto pues se juzgará cuando se lea, pero lo que sí quise es hacerlo para que quedara ahí, perdón, constancia, y que no quedara pues arrumbada como en una tesis, ¿no? Nada más ahí en un anaquel que poca gente consulta. Sí tiene un carácter nostálgico, tiene un carácter histórico, pero también tiene un carácter etnográfico. Yo sí, bueno, coincido en que sí aporta habla de una manera de hacer etnografía, una manera de aprender la antropología que estudié en la ENA, una manera que me costó trabajo aprender, porque yo venía de una tradición positivista, conductista, habiendo estudiado psicología en la ENEP Iztacala, a finales de los años 70, a principios de los años 80, que tenía una fuerte carga de la escuela conductista, aunque al final de la carrera, bueno, también me desapegué un poco de esa perspectiva e hice mi tesis de licenciatura sobre la subjetividad de la madre esposa y la construcción de los roles de género en los hijos e hijas preescolares, ¿no? Típico título de tesis así kilométrico, en donde yo ya le entro un poco a la onda de la metodología cualitativa, a la psicología social, un poco a la etnografía, porque hago entrevistas y pues hago eso sin saber realmente qué es, ¿no? Vengo a saber qué hice cuando entro a la ENA y bueno, pues ahí recibo la formación buena que recibí para poder realizar este libro. Entonces, yo sí creo que es un libro necesario, como digo en mi prólogo, académicamente, porque es un libro que presenta una investigación pionera a nivel etnográfico de un grupo particular de jóvenes y cómo construyen su identidad y su relación con el movimiento LGBT. Es un libro también que es necesario formalmente, porque había publicado partes etnográficas en revistas o en capítulos de libro, pero no integralmente, y tenía la necesidad de hacerlo para que se entendiera la parte etnográfica en su justa medida. Y también es un libro que es necesario, pues históricamente, como ya bien dijo Joan. ¿Por qué? Porque habla de un periodo que había que resumir y que presentar.
Yo veía, por ejemplo, el libro de Homosexualidad, Sociedad, Estado de Jan Lumsden, que ahí nos habla de algunos grupos y de algún momento de la historia del movimiento de liberación homosexual en los 70, en los 80, pero me parecía que hacía falta esta parte de esta pieza de la historia que es ubicarnos a finales de los años 90, ¿no? Yo no sé, habrá que ver si los jóvenes y las jóvenes activistas actuales, qué están haciendo, qué están escribiendo, cómo están etnografiando o no el movimiento LGBT+, queer y demás, como se le llama en la actualidad, en este momento, ¿no? Pero bueno, yo siento que es una aportación en ese sentido, y bueno, pues ahí está para ser leído y criticado. Estoy totalmente de acuerdo con Joana. A mí también la primera parte me aburre, ¿no? Así como que ya, digo, ¿qué onda con esto? De hecho, yo se los regalé a mis amigos, compañeros, de Unigay, que me dieron la oportunidad de entrar al grupo y hacer la investigación, y me decían, ay, está muy gordo, ¿sabes qué? Me voy a saltar la primera parte y me voy a ir directo a la parte etnográfica, quiero ver a dónde cuando me mencionas y lo que hacíamos, y nuestras joterías en el Parque Hundido, y cuando íbamos a la marcha, y los cuestionarios que aplicábamos, de qué tanto sabes tú acerca del VIH-Sida y todo esto, ¿no? Le dije, adelante, ¿no? Es tu libro, léelo, como tú quieras leerlo, y sí, yo creo que el libro yo debía haber tenido un poquito más de tiempo para convertirlo en un producto quizás, no sé cómo decirlo, no sé si va a ser lo correcto, un producto como más comercial o hacerlo menos pesado, menos académico y más accesible a todo el público. Y en ese sentido, pues sí, quitarle la parte de tesis y la primera parte hacerla más reducida o más accesible. Lo pensé, hubiera querido tener el tiempo, creo que sí es necesario, no tuve el tiempo. Estos procesos editoriales son así rápidos, hay que corregirlo, no es lo único que hay que hacer, hay que dar clases, dirigir tesis, en fin, una serie de cosas que ustedes bien saben, en fin, no me disculpo, pero sí igual, quizás para la segunda o la tercera edición podría hacerse un resumen de esta primera parte, ¿no? Y bueno, no sé si necesariamente actualizarlo, pero así hacer un resumen un poquito, pues, más accesible, ¿no? Pero bueno, pues ahí está, el libro puede leerse como rayuela, ¿no? Tal vez de Cortázar, ¿no? O sea, de atrás para adelante, o no sé, en fin. Pues eso yo podría decir. Pues no sé, por el momento, ¿no? No sé si tengan algún comentario, los presentadores o el público en general quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta. Yo sí quisiera, Porfirio, ¿se puede? Sí, adelante, Ana Isabel, por favor. Porque yo estuve tratando de conseguir tu primer libro. Mi hija está trabajando ahí en tu universidad, pero ella está en el plantel del centro. Y le ha tocado ir a Cuautepec y de todas formas no lo ha podido conseguir. Entonces, no sé dónde pudiéramos conseguir por ejemplo, que se oye muy interesante. Ya, sí, gracias. Y de hecho también otra persona me acaba de escribir, creo que está preguntando en dónde se puede conseguir. Sí. Bueno, en principio, que no se puede conseguir el libro. Bueno, este libro sí se vende en el sótano, en las librerías del sótano, en línea, y se puede conseguir en físico, ¿no? Impreso en papel. Ustedes entran a la página de la librería del sótano y ahí lo pueden comprar, bueno, pues más gastos de envío, ¿no? También el otro libro sobre Abigail Bojorquez se puede conseguir en publicaciones, en Facebook, publicaciones UACM, también está en Twitter igual, publicaciones UACM, y ahí se pueden hacer pedidos pues para poder acceder a estos dos libros, ¿no? Y conocerlos.
Bueno, pues gracias a Dolores que me felicita por el libro que me costó tanto tiempo construir. Pues sí, efectivamente, yo me titulé en 2002, son 18 años los que han pasado, pero pues como dijo Guillermo, más vale tarde que nunca. Y bueno, no es necesariamente un capricho o un deseo personal realizado, ¿no? Sinceramente, yo creo que si el libro no tuviera un aporte académico, definitivamente no lo hubiera yo propuesto para publicar. Creo que hay poco presupuesto y muchas mentes creativas que pudieran haber escrito algo similar o mejor, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que el libro en ese sentido nos da cuenta del pasado para poder entender el presente, ¿no? Porque en la actualidad ya no hay tantos grupos activistas. ¿Qué pasa con el activismo? ¿Qué pasa con el comercialismo en las marchas del orgullo? ¿Qué pasa con la perenne lucha encarnizada del fuego amigo entre grupos el LGBT, este pleito por los protagonismos, por los liderazgos, los líderes, las lideresas, en fin, ahí se habla un poco de eso y creo que nos puede ayudar a entender pues la actualidad. Como dijo Joan, una investigación así ya no se puede hacer porque ya no existen grupos así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora con el activismo LGBT plus en México? ¿Se podría hacer una etnografía? ¿En qué sentido iría esta etnografía? ¿En dónde? ¿Con quién? ¿Quién está trabajando? Habría que hacer toda una investigación. ¿Y por qué? No solamente por una mera curiosidad intelectual, sino porque es necesario, conocer un poco más acerca de las construcciones de las entidades para poder entender la discriminación, la homofobia, la transfobia, el machismo, el patriarcalismo, el heterosexismo, todas estas ideologías que todavía permean en la actualidad y que hacen infelices a grandes sectores de la población que son sojuzgados por grupos dominantes que quieren imponer su ideología, sus valores, su visión del mundo desde una perspectiva heterosexista, conculcando la libertad de expresión sexogenérica pues, que es ancestral, si nos podemos ver a lo largo de la historia, y que siempre ha estado, y que en algunos momentos ha sido aceptada y en otros momentos ha sido rechazada. Y bueno, afortunadamente, como dice Guillermo, hemos transitado por una serie de cambios históricos, de logros, diríamos, ¿no? Esto del matrimonio igualitario, la posibilidad de adopción, etcétera. Pero esto no quiere decir que podemos echar las campanas al vuelo y podemos sentarnos tranquilamente a ver cómo pasa el agua, sino que todavía hay muchas batallas, luchas que librar. En ese momento, estos grupos de jóvenes, estos grupos de lesbianas, estos grupos de los años 80 que lucharon el SIDA, trabajaban de ese modo, de un modo particular, a partir del grupo, ¿no? A partir de esta asociación, de esta creación colectiva de una identidad a partir de intereses, y muchos de estos activistas tenían cabida en el ámbito académico y tenían influencia también en los centros de investigación y demás, ¿no? ¿Qué está pasando en la actualidad? ¿En dónde estamos? ¿En dónde está esa generación? ¿O quién está haciendo qué sobre estos temas en este momento, ¿no? Esa es una pregunta, pues, que yo tengo. Probablemente Guillermo la pueda responder, probablemente también Joan, en el sentido de que quizás tengan mayor contacto con las nuevas generaciones de investigadores e investigadoras, pero bueno, pues eso yo puedo comentar. Disculpa que intervenga, Porfirio. Adelante, Guillermo, sí. Mira, yo creo que hay cosas en tu libro que van a ser interesantes para las y los lectores. Y una es, yo creo que se respira, se siente, se percibe un entusiasmo, una esperanza en el activismo de aquella época. Se percibe también dificultad, trabajo, también de alguna manera angustia, una ansia de libertad, ¿no? Pero con ello también está la esperanza.
y había un sentido, yo creo, de camaradería, de cercanía, de compañerismo, muy, muy interesante, ¿no? Muy, muy rico, y que de alguna manera se ve allí, ¿no? La idea de hacer algo por los otros, de crear instancias que permitan unirnos y juntos transformar la sociedad. Es la época de las ONGs, es la época de la palabra sociedad civil, es muy fuerte, es la moneda, ¿no? De uso común. Había que hacer sociedad civil, había que organizarse, había que crear grupos, habría que apoyar a quienes tienen dificultades para entender su propia deseo, para vivir su orientación sexual. Entonces, ese era el momento, ¿no? Y lo era en todo el país. Tu trabajo da cuenta de diversos acontecimientos en todo el país, aunque se centre en la Ciudad de México, permite como tener una visión, aunque sea panorámica, ¿no? De lo que ha sido en todo el país. Con otros ritmos, con algunas diferencias en agenda, en otros estados del país se dieron esos procesos de organización, de grupos como el de Unigay, ¿no? De acompañamiento, de reuniones un día de la semana y de encuentro con las personas. Yo recuerdo en Hermosillo, en el año 92, era muy difícil construir grupos. Todos los grupos eran grupos informales, de amistad, pero ¿cómo crear un grupo que tuviera el objetivo específico del activismo, ¿no? De la construcción de identidad, del cabildeo, políticas públicas, etcétera? Y además era muy difícil porque no había internet, era otra época. No había internet, no había redes sociales. ¿Cómo convocabas? ¿Cómo convocabas? Era de boca en boca la convocatoria, ¿no? Y los periódicos, por lo menos en Sonora, en aquella época, tan conservadores, no permitían hacer una convocatoria por el periódico. Si supieran ustedes cómo se hizo la primera convocatoria, es de risa. Es de risa. Yo conservo por ahí el papelito, la inserción que se hizo en los anuncios clasificados del periódico más leído en la ciudad, en Hermosillo, y decía, el insertado, él decía, ambiente, ¿deseas encontrarte con personas de amplio criterio? No somos un grupo ecologista. Fíjense qué curioso, era todo lo que decía. Porque si decíamos sexual, no lo censuraba el periódico, que es un periódico de la derecha, de extrema derecha. Entonces, ¿qué hacía? Y entonces, la gente se reía, pero dijimos, ¿cómo la gente va a entender? Con decir ambiente era clave, ¿no? Amplio criterio era otra clave, y no ser ecologista porque podíamos confundirnos. 100 personas llegaron a la siguiente reunión, ¿no? Entonces, era otra época, era otra época en todo el país, pero se sorteaban esas dificultades y se fue construyendo, ¿no? Sociedad civil en este sentido. Yo creo que tu libro tiene el valor de registrar esa época, habla de esas situaciones en las que están, por ejemplo, en el Parque Hundido, llega gente y los critica, hay comentarios negativos de los padres de familia, alejan a los niños que andan por allí, porque no vaya a ser que no se vean a estos homosexuales haciendo esas cosas. O sea, ese era el ambiente también en la Ciudad de México, ¿no? Entonces también permite acercarse a ese contexto. Por otro lado, yo quería hacer un comentario adicional sobre tu libro. Yo creo que también tardaste mucho en publicar el libro, Porfirio, porque tú eres muy, muy, muy perfeccionista. Eres muy exigente contigo mismo. Me da gusto que saques este libro, que hayas sacado el de Abigail, que hayas sacado otras publicaciones y que estés en esa racha de publicaciones por fin, porque los que te conocemos, los que te queremos, sabemos que tienes mucho que decir, que eres una persona muy inteligente, muy trabajadora, pero que te exiges mucho y que te da pena sacar algo que pueda tener imperfecciones, cosa que es imposible que no sea así. Siempre las cosas nunca son perfectas y siempre son perfectibles, ¿no? Así que me da gusto que hayas publicado este texto. Quítate ese miedo, qué bueno, ojalá venga el próximo libro de crónicas, porque tienes mucho que darnos, tienes mucho que enseñar, tienes mucho que compartir. Entonces, enhorabuena. Yo me congratulo que esté así el libro, así de gordo, así de grueso, así con todos esos capítulos.
Me parece que para un lector joven va a ser muy interesante acercarse a esas reflexiones, a esas discusiones, el tono en el que se hacen, ¿no? Los énfasis que se hacen. Creo que también eso es interesante, ese registro, ¿no? Da cuenta también de una época en términos académicos, no solamente de la historia, del contexto, sino también del tono académico. Y yo creo que si tu libro es de esa envergadura, de ese tamaño, es porque también así pensábamos la investigación en aquella época. Sentíamos que teníamos que insertar nuestro objeto de estudio en un campo académico amplio, y yo sigo exigiendo, bueno, yo a ver cómo le hago con mis alumnos, porque cuando vean el libro y digan que yo fui y se den cuenta que soy el director, ya no van a querer estar conmigo, no van a querer ser mis asesorados de texto, me queda clarísimo decir todo lo que les exige, de por sí tengo esta fama, ¿no? Entonces, pero yo creo que era el momento, porque además sentíamos que el texto, en este caso, en esa época, la tesis, iba a ser una fuente, un recurso para quienes venían atrás, ¿no? Para estudiantes, para otras colegas, y que era importante que existiera esa información, ese acopio de referencias bibliográficas. Entonces, había mucha generosidad también en el trabajo académico en aquella época. Así lo visualizo yo, ¿no? Era una época en la que no era fácil tampoco acceder a los libros, como ahora, porque buscas por internet, porque pides, porque te las mandan. No era fácil. Nos prestábamos los libros, ¿no? Las bibliotecas, pues, unas tenían y otras no, algunos textos. Entonces, también es otra época, y por eso yo alcanzo a ver, yo recuerdo aquella época, cuando tú escribías tu tesis, yo alcanzo a ver que hay también, ese interés de hacer acopio de las referencias que existentes en la época, ¿no? De tal manera que quienes leyeran la investigación pudieran abrevar en esas fuentes, saber que existían y buscarlas, ¿no? Entonces también hay una gran generosidad en ese volumen, ¿no? No solamente está tu pasión que se desborda por la investigación, yo creo que también es la época en la que veíamos, que sentíamos ese compromiso en general, ¿no? Con la investigación académica. Y bueno, pues muchas felicidades y ojalá haya más participaciones también o más preguntas. Sí, muchas gracias, Guillermo, por tus palabras. Bueno, no sé si hay alguien más. Aquí tengo en el chat, creo que es Alejandro, mi amigo Alejandro. Dice, se dice que el movimiento actualmente continúa, aunque no idéntico al representado en el libro. ¿Qué grupos son los existentes y los espacios apropiados? ¿Y qué construcción de identidades y ciudadanía se están propiciando? No, personalmente yo diría que lo ignoro. Actualmente estoy alejado del activismo y no he tenido un seguimiento puntual acerca de los grupos que actualmente existen, ¿no? Yo no sé si Joan, Guillermo quisieran hacer alguna precisión al respecto. Joan. Bueno, yo no puedo hacer ahora precisiones al respecto porque no investigo directamente estos temas, pero sí quisiera añadir algo porque sí corremos el riesgo de dar una visión quizá unilateral del libro, aunque ya hemos dicho muchas cosas. Y hay otro elemento que me parece importante del libro, que es, volviendo a la famosa primera parte, que yo no he dicho que fuera aburrida, ¿eh? No, que quizás se malentendió. Pero volviendo a la famosa primera parte, yo creo que es un libro que también se inserta directamente dentro de un debate crucial en esa época y que sigue estando vigente, que es el debate esencialismo-constructivismo. Y ahí viene la cuestión del título, que tú dijiste que nos ibas a hablar del cambio de título y ya luego se fue el tema. Porque la tesis originalmente traía un título que a mí siempre me hizo ruido, ¿no? Aquel título de no nacimos ni nos hicimos, solo lo decidimos, ¿no? Yo creo que recuerdo que habíamos tenido amplias discusiones al respecto y ahora en el libro pues desapareció ese título y quedó Identidad Gay en Construcción. Y evidentemente, cuando uno lee la primera parte, ya llegando hacia el final de la primera parte, se nota esta adscripción que no sé si en esa época tenías tan clara y quizá ahora la tengas más clara o no, quizá es algo que nos podrías confirmar o no,
por una visión más constructivista. Y a mí me parece muy interesante. Sí me gustó esa parte en la que presentas el esencialismo, o sea, la época más esencialista del movimiento gay o lésbico gay, y cómo luego entra esta cuestión constructivista. Y me parece muy interesante porque sí hay un gran respeto, y creo que esto es muy importante para antropólogos y para estudiantes de antropología, y es un tema que yo llevo años debatiendo. Tú te acordarás que lo habíamos discutido muchísimo. Hay un gran respeto por manifestaciones de la homosexualidad, entre comillas, o la gaysidad, entre comillas, o como la queramos llamar, de culturas tradicionales, e incluso aquí en México, todo el debate sobre los muxé, etcétera, pero hay muchos más casos que han sido, luego llegó este concepto de gaysización, ¿no? Que en cierto momento fueron leídos a partir de categorías que no eran. Esto ya es entrando en un debate quizá más académico. Hasta ahora hemos hablado más de lo histórico, ¿no? Y creo que tu libro también es una aportación en este sentido, ¿no? También es una aportación porque, evidentemente, esa perspectiva más esencialista y esa perspectiva más gaysizadora sigue existiendo. Y a mí sí me hizo gracia leer tu libro, que hay nombres que están como eludidos. No digo que no los menciones, pero hay como, no voy a decirlos yo tampoco ahora aquí, pero hay como personajes, no solo del movimiento, sino, digamos, de la academia que se dedica a estos temas, que están como tocados de puntillas, ¿no? En tu texto. No, luego ya nos tomamos un café, pero no sé si tú quieras dar algún nombre. Yo no voy a dar nombres. Y lo digo porque estas personas pues siguen a veces con posiciones muy esencialistas, o posición que a mí me gustó. O sea, leer tu libro me gustó porque dije, mira, aquí es donde se ubica, aquí es de donde sale esto. Sí. Los que siguen así, por ejemplo, no en sus publicaciones académicas, sino en las redes sociales, Facebook, ¿no?, etcétera, pues ahí constantemente sale esto. Y yo creo que tu libro ahí puede también introducir una cuña, ¿no? Se puede leer desde ese respeto hacia, cuidado con esto, porque hay muchas formas de manifestar lo homo o lo gay en muchas culturas, y aquí en México hay muchas formas tradicionales de manifestar esto. Y a mí me parece sí que tu planteamiento es muy respetuoso al respecto. Y en ese sentido, repito, ya dije antes, es un libro modélico, ¿no?, para el estudiante, porque al leerlo el estudiante puede ser... O sea, es aquello de no caer en el anacronismo, ¿no? Aquello de, a ver, los griegos eran gays. Cuidado, ¿qué quiere decir esto de que los griegos eran gays, ¿no? Son debates clásicos, y hemos estado tú y yo en las semanas de la diversidad sexual, ¿no? Y hemos tenido discusiones, sí, siempre, ¿no? Bueno, ya. Sí, pues gracias por el comentario, Joan. Sí, efectivamente, pues sí, el libro tenía un título diferente como tesis, ¿no? Ya lo dijiste, no nacimos ni nos hicimos, solo lo decidimos. La construcción de la identidad gay en el grupo Unigay y su relación con el movimiento lésbico, gay, bisexual y transgenérico de la Ciudad de México. Evidentemente es un título académico, es un título de tesis, es muy largo. También con propósitos, pues digámoslo así, claramente también, porque los libros pues se tienen que vender para que se conozcan. Con propósitos mercadológicos, intentamos buscar un libro más pegador, más breve, más corto, que tratara de resumir el contenido, ¿no? Y sí, efectivamente, en tanto que el libro tiene una impronta, una perspectiva constructivista, y ya de por sí la palabra construcción estaba en el título original, dije, bueno, ¿por qué no ponerle identidad gay en construcción? ¿No? Y bueno, lo demás, el activismo del grupo Unigay en la Ciudad de México, como un homenaje al grupo, de estos jóvenes que me abrieron las puertas y que en su momento fueron ninguneados por otros grupos, incluso de su generación, que eran criticados como grupos de desmadre, como grupos nada más de socialización, para ir a conocer gente, para ligar, como si eso no fuera ya de por sí necesario y suficiente, ¿no? Entonces, dije, bueno, pues sí, aquí está, existió el grupo Unigay, y aquí está en un libro, y véanlo, ¿no? Y sí, esta cuestión del debate de esencialismo, constructivismo, pues sí, está ahí. Yo
A ver, yo al principio, y aquí voy a mencionar a Guillermo, tenía un conflicto muy grande. Cuando yo leí su libro Sexo entre varones, poder y resistencia en el campo sexual, dije, es que, ¿qué onda? Incluso se lo llegué a comentar a Guillermo. Oye, Guillermo, ¿qué onda? Hay que estar en contra de lo gay, entonces tú estás pugnando porque lo gay no exista. ¿De qué se trata este asunto? Entonces, ¿cómo vamos a poder entender esto, no? Yo a Guillermo no lo entendía, lo tuve que leer y lo tuve que releer para darme cuenta que no era una batalla en contra de la identidad gay, que más bien, que yo no era nadie para juzgar como investigador si debía o no existir la identidad gay. Más bien tenía que dar cuenta de que la identidad gay existía y que se había construido socialmente, y para eso hago todo este recuento histórico, y para eso me voy a mediados del siglo XIX, para qué pasa con los grupos homófilos en Europa, en Alemania, Inglaterra, qué pasa con los grupos homófilos a principios del siglo XX en Estados Unidos, cómo surge el movimiento gay en los años 60, cómo este movimiento se internacionaliza y llega a principios de los años 70 a la Ciudad de México, luego a otras ciudades, cómo se forman los primeros grupos, cómo se civifica el activismo gay en los años 80 con la presencia del VIH, SIDA, y cómo esos jóvenes de aquella época, activistas, forman, más bien, pasan la estafeta y ayudan a conformar a otros grupos gay de los años 90, incluyendo al grupo que yo estudio, ¿no? De hecho, el grupo Guerrilla Gay, fundado por Javier Lizárraga y otros activistas de la época, contribuye a formar el grupo Palomilla Gay. Y yo analizo cómo desde este cambio de adscripción, de este cambio de nombres, se pasa de una concepción del activismo así como tipo guerrilla, guerrillero, muy politizado, muy de izquierda, al grupo de la palomilla, del desmadre, de la socialización, de la chorcha, de ligue, y bueno, también al mismo tiempo como una acción política en sí, la socialización, pero aparte la participación en los eventos, ¿no? Entonces, yo me di cuenta de que la identidad gay, quisiera Guillermo o no, o quisiera yo o no, ahí está y se construyó. De hecho, van a ser 50 años de la construcción de la identidad social, de la identidad gay en México. Si consideramos que en 1971 surge el grupo llamado El Gay, conformado por gays y lesbianas como Nancy Cárdenas, como Carlos Monsiváis y como otros personajes que desgraciadamente ya han fallecido. Entonces vamos a cumplir en 2021 50 años de construcción de la identidad gay, y ahí está, y sigue existiendo, y hay que dar cuenta de ella, y para eso hay modelos teóricos, y el constructivismo me llevó a concluir que los jóvenes del grupo gay son jóvenes que esencializan una identidad y que lo hacen con propósitos políticos y personales, afectivos, como un modo de ser y de estar en el mundo, y que es la manera en que ellos asumen una identidad. Es decir, tienen un deseo homoerótico que dotan de un código identitario, que es el gay, con un estilo de vida, con una influencia de símbolos y modelos estadounidenses, la asunción de la bandera gay, de la disco, de la playera blanca y el pantalón de mezclilla, del bar, de la discoteca, y todo esto. Y pues es la manera en que lo gay se transminó, digamos, hacia el país. Y ahí está. Y si bien se puede criticar el esencialismo de la asunción de estas identidades, pues lo cierto es que también han contribuido a los cambios sociales, a la mayor tolerancia, al mayor respeto y a la evolución, pues, de las sociedades, ¿no? Y sí, efectivamente, hay gente, hay nombres, hay personas, académicos que asumen una postura gay personal y académica muy de hueso colorado dentro de lo gay o lo homosexual, desde un esencialismo a ultranza, pero bueno, pues son respetables, están ahí, tienen una postura,
Creo que esto de la diversidad y la pluralidad también implica esta diversidad de enfoques, de perspectivas, y mi perspectiva está ahí, ¿no? Y quise ser respetuoso, creo que al final entendí a Guillermo, ya no, y también lo entendí cuando ya en la tesis pongo los homoeróticos, pero después ya no lo hago, ¿no? Pongo los hombres con prácticas homoeróticas para no esencializar también y crear esta identidad. O sea, no es fácil entender esta cuestión de las identidades sexuales, ¿no? Y menos de la teoría queer, como por ahí digo en mi epígrafe de la versión queer que hago a Vámonos, la canción de José Alfredo Jiménez, ¿no? Yo no entiendo estas cosas de las clases sociales, pues yo no entiendo estas cosas de las identidades sexuales y menos de la teoría queer. No es fácil, pero evidentemente no es imposible, y bueno, creo que lo logré entender y lo plasmé, y por eso también el cambio de título para reforzar más esta perspectiva, ¿no? Guillermo. Sí, sí, a mí me parece muy oportuna la intervención de Joan, lo que acaba de decir, porque coincido. Yo creo que ese debate lo dábamos en aquellos años, era muy importante, sobre todo desde el punto de vista académico y más antropológico, sociológico, tener esta óptica, ¿no? Desde el constructivismo social de la sexualidad. Y no caer en esos anacronismos, como dice Joan, ¿no? De donde ahora resulta que todo el mundo es gay y hasta Alejandro Magno es gay y los gays estaban en el Imperio Azteca y no. O sea, entender que lo gay es una identidad, es una construcción social, tiene referentes muy específicos y que hay que entenderlo en esa su historicidad y su implicación política, cultural y demás, ¿no? Pero, y por lo tanto, tu opción de plantear ese debate y tu opción por el construccionismo social es fundamental, porque aun cuando te enfocas en un grupo que se dedica a la construcción de la identidad gay en los jóvenes, no cierras la narrativa, es decir, no cierras la posibilidad de pensar en otras opciones, en otras posibilidades de entenderse a sí mismo, de nombrar el deseo o de vivir el deseo desde otros parámetros. Y eso es lo importante, ¿no? Yo creo que hay que seguir manteniendo esa perspectiva académica. ¿Por qué? Porque además sigue siendo la realidad. Con todo y digamos, la difusión que ha tenido la identidad gay, con todo y digamos, la centralidad que tiene nuestra sociedad, la identidad gay, sigue habiendo muchísimas personas, hombres y mujeres, que siguen teniendo experiencias eróticas, afectivas, con personas de su mismo sexo, que no se adscriben a la identidad gay, que no se piensan desde la identidad gay, y se piensan desde otras identidades, o simplemente se refieren a sí mismos como hombres, o simplemente como mujeres, y no le ponen más términos, ¿no? Y es importante conocer esa realidad, porque es parte de esa diversidad sexual, de géneros, afectiva, y porque está allí, ¿no? Es parte de nuestra cultura, es parte de la sociedad. Creo que en aquellos años también era muy importante porque teníamos la evidencia de la epidemia del SIDA. Lo que nos estaba mostrando la epidemia era precisamente eso, que las categorías de identidad no nos servían para entender la epidemia, no nos servían. Cuando la gente llegaba al consultorio, a la Secretaría de Salud y salía positivo en el examen de Lisa y le preguntaban, ¿es usted homosexual? No, pues eso será usted. ¿Usted es heterosexual? Pues quién sabe, no sé ni qué es eso, pues suena muy feo, ¿no? Tampoco sabía la gente que era esa palabra heterosexual. La identidad heterosexual es más reciente de lo que mucha gente cree. Mucha gente en México hasta hace poquito se enteró que es eso, la identidad heterosexual. En los años 90 nadie sabía, casi nadie sabía qué era la identidad heterosexual. Bisexual, pues eso lo será usted, ¿no? Así le contestaban a uno. Entonces, pero si le preguntaban, bueno, ¿usted ha tenido relaciones sexuales con otros hombres? Pues hombres no, pero sí con algún joto, ¿no? Con algún joto sí. Ah, ok. Entonces, pero entonces ¿es usted homosexual? No, que no soy, yo estoy casado. Jamás véame, yo soy machín, ¿no? Entonces, esa fue la evidencia de la epidemia, que nos mostró la epidemia. Y que estas categorías de identidad no nos servían para entender lo que realmente sucedía, cómo la gente vivía sus experiencias sexuales, ¿no? Y afectivas y demás. Entonces, por eso era importante también mantener en el mundo académico esta claridad y esta perspectiva de construccionismo social, ¿no?
porque era importante, porque nos estábamos dando cuenta que era importante en términos prácticos, en términos de la política pública, en términos de cómo se diseñaba la política de prevención, ¿no? Más allá de la importancia, por el otro lado, de construir un sujeto político y que en el cual ciertamente la categoría gay era una categoría unificadora, capaz de llamar a ese sujeto político, por supuesto de llamar a algunos, de llamar a muchos, pero no a otros, ¿verdad? Eso estaba claro. Y recuerdo esas discusiones que teníamos, cómo las hacíamos desde la academia, cómo las hacíamos en el activismo. Sabíamos que desde la academia teníamos que hacer nuestro trabajo, y nuestro trabajo era eso, era investigar la realidad tal y como era, no caer en esencialismos, y por otro lado, entender la dinámica propia de la lucha política, del activismo, y que tenía su propia lógica, ¿no? Pero no claudicar, y eso es algo que yo enfatizo mucho, no subordinar nunca la academia a los intereses de los activistas, por más amigos y lindos que sean, por más interesantes que sean, por más buena onda, nunca sacrifican. Y no es fácil. Yo recuerdo en los años 90, a los años, a principios del 2000, que yo hablaba sobre este asunto de cómo el concepto de HSH se está usando como si fuera una categoría de identidad, y eso no era cierto, y cómo yo cuestionaba la forma en que eso se traducía en intervenciones en salud, en el activismo mismo en salud, de prevención de VIH, y había activistas que me decían, por favor, no hables de eso, nos van a quitar los recursos, no hables de eso. Decía, mira, hay un espacio en el que yo no claudico, que es el espacio académico. Además, creo que lo que yo estoy diciendo, lo que está haciendo es enriquecer nuestro trabajo de intervención, ¿no? De poder intervenir realmente a las personas que necesitan esa información. Hablan de HSH y siguen trabajando en discos gays, en antros gays, ¿no? ¿Dónde están los HSH? Es un artículo que yo escribí en aquella época. ¿Quiénes son los HSH, no? Y como ya estaba muy fuerte esta categoría casi imperialista gay, pues los HSH terminaban siendo los mismos de siempre, los gays de siempre, ¿no? Más los muchos que habían sido investigados. Entonces, bueno, yo insisto, me parece que hay que seguir manteniendo esta mirada académica en el tema, seguir descubriendo esa complejidad de significados alrededor de la experiencia sexual, de la existencia sexual y de género, ¿no? En particular de este caso de la vivencia del deseo, de las prácticas eróticas, y por otro lado entender la lógica política, ¿no? Con sus implicaciones. Yo creo que incluso la generación actual, los jóvenes de ahora, creo que con todo el impacto que ha tenido la teoría queer, creo que ya lo ven de manera más relajada. Yo creo que los jóvenes no se angustian tanto cuando uno les plantea el tema de la construcción social de la identidad gay. Creo que ya lo asumen con mayor claridad, ¿verdad? Se asumen, lo tienen más claro que las generaciones anteriores. Pero también entiendo lo que dices. Yo recuerdo una amiga que le planteé este asunto y me dice, mira, Guillermo, me costó tanto trabajo aceptarme como gay, que no me vengas ahora con el tema de la construcción, la perspectiva de la construcción social de eso. Ya lo voy a hacer en la siguiente reencarnación. Ahorita ya no me interesa, ¿no? Entonces, bueno, también lo entiendo. Sí, sí, sí. Sí. De hecho, bueno, pues las categorías nos sirven para posicionarnos en el mundo y para darnos seguridad. Y esta categoría gay, pues esto lo hace, ¿no? Y también nos dan identidad y seguridad política, ¿no? No sé, yo creo que desde lo queer sería quizás más difícil asumir un posicionamiento político, ¿no? Por esto esta lucha de la representatividad en términos de lo LGBTTTI, ¿no? Todas las identidades tienen que estar representadas, porque si no, entonces me quedo fuera, ¿no? De la jugada. Yo brevemente aquí quiero señalar pues que tengo aquí comentarios de familiares y de y de estudiantes que me felicitan, muchísimas gracias, dicen comentarios muy bonitos acerca de mí, les agradezco. Sí, efectivamente, sí soy muy perfeccionista, ya no lo voy a hacer. Ese perfeccionismo no es otra cosa más que inseguridad, es el afán de ser aceptado también, de no errar, pues sí, de recibir la palmadita y que me digan que lo hice bien, ¿no?
porque, bueno, pues también conozco mis limitaciones y también me meto en terrenos que no conozco, ¿no? De la psicología en antropología, o querer escribir literatura o periodismo y ser un periodista sin permiso, o un aspirante a escritor sin haber estudiado, más que cursar 2, 3 tallercitos y demás, ¿no? Entonces, pues son cuestiones así. Hay una pregunta interesante de Ubaldo Hernández Castelán, que dice: me gustaría saber qué tanto se abordan las emociones y los sentimientos en el libro. A veces se tiene la impresión que por ser algo académico, eso queda fuera. Yo, a reserva de lo que Joan y Guillermo quisieran comentar, me gustaría señalar que no se estudian las emociones y los sentimientos en sí mismos, pero en realidad el libro es muy emotivo, porque nos habla de las experiencias de vida de jóvenes que son rechazados por sus familias por ser homosexuales y cómo tienen que aglutinarse en un grupo para generar una identidad autoafirmativa, positiva, y dejar de sentir vergüenza y sentir orgullo, el orgullo gay. Y ahí está otra vez la categoría, y ahí está otra vez las posibilidades que brinda a los seres humanos para desarrollar una vida como la quieran vivir. Finalmente, la categoría gay es una construcción histórica que está ahí, socialmente disponible, y que a algunos nos toca asumirla y a otros no. En algún momento a algunos les tocó ser homosexual, ser maricón, ser gay, o ser queer, o ser no sé qué más adelante, en esta era post-gay, en esta era post-queer, y lo que venga con los cambios, ¿no? Pero sí, es un libro muy, muy emotivo, porque nos habla de las experiencias de vida de todos estos jóvenes, y no solamente de cuestiones de rechazo, sino también cuestiones de enamoramiento, de amistad, de convivencia, de apoyo, de solidaridad ante diagnósticos de VIH y cuestiones por el estilo. Entonces es un libro muy vivo porque refleja el modo de vida de una generación, ¿sí? Adelante, Joan. Bueno, yo diría que no solo es un libro emotivo, es un libro, sé que va a sonar muy perogrullesco, ¿no? Pero es un libro humano, ¿no? Porque muestra a grupos de seres humanos y no solo el grupo unigay, sino cuando tú cuentas toda la historia del movimiento LGBT en México, muestra la debilidad humana, muestra, a ver, la grandeza que tiene que 100 personas, 200 personas se pongan de acuerdo para crear un grupo, etcétera. Ahí haces un listado de los grupos que tuvieron relevancia, o grupos que desaparecieron prácticamente a los pocos meses, otros que duraron un par de años y tal. Y luego cuentas un poco, voy a hacer una palabrota, pero cuentas la grilla, ¿no? Y aparece la grilla, y aparecen los desacuerdos, y aparecen las escisiones, y aparece la tal o el tal que no estaba de acuerdo con la línea tal porque ella era más socialista o más no sé qué, entonces formaba su propio grupo. Y claro, uno se podría desesperar, una persona se podría desesperar ante esto, así nunca vamos a conseguir nada, ¿no? Y otra persona puede reconocer ahí simplemente pues lo que es la interacción humana, lo que es la humanidad, digamos, en su mero mole, ¿no? Es decir, pues tenemos unas ideas, leemos unos libros, hemos viajado a determinados sitios, tomamos unas determinadas concepciones, las defendemos, nos peleamos por ellas, formamos grupos, nos salimos. Creo que esta es una de las grandes riquezas también del texto, ¿no? Y por eso decía antes aquello de que se lee como una novela. Esa es la parte que se lee como una novela, ¿no? Como una novela que es como un itinerario, ¿no? Es como una novela histórica, ¿no? ¿Y por qué no te lanzas y escribes una novela histórica del movimiento? Oye, mira, te estoy dando... Ya que quieres entrar en la parte literaria, ahí te estoy dando la idea. Y además ya tienes a los personajes, tienes cambiando unos cuantos nombres, ahí te sale una cosa fantástica. Pues sí, ¿verdad? Muchas gracias. Pues ya está, por ejemplo, Guerra y Paz ya por lo menos tiene el tamaño casi, ¿no? O casi, ¿no? Por lo menos, ya para empezar, ¿no? Sí, Joan, muchas gracias. Pues gracias, qué bueno que enfatizas esto de lo novelesco que el libro puede tener. Yo no me había dado cuenta, pero pues igual y sí. Ahí está, es la beta ahí literaria que pugnaba por salir, pero primero tuvo que salir
la beta académica, ¿no? Tengo aquí un comentario de una estudiante, no sé si Guillermo, Joan quisieran responder. Dice Ana Raquel León, ¿cómo se puede construir una educación para la paz en la prevención de la violencia contra estos grupos de identidad gay LGBT? Gracias por compartir, un gusto escuchar sus aportes y experiencias. ¿Cómo se puede construir una educación para la paz en la prevención de la violencia contra estos grupos de identidad gay? Ah, bueno, Guillermo ya le había contestado a Ana, ¿verdad? Aquí está tu respuesta, Guillermo. Sí, aunque creo que no entendí bien la pregunta, pensé que se refería a cómo trabajar el tema de la cultura para la paz dentro de los colectivos gays. Y decía yo que en aquella época por lo menos se trabajaba en talleres, se trabajaba, por lo menos en Sonora lo hacíamos, creo que lo hicieron en Monterrey, lo hicieron en Guadalajara. Trabajamos mucho desde lo personal, trabajamos a nivel de las ideas, de los conceptos, pero también de las emociones, de las experiencias, de las vivencias, del cuerpo incluso, ¿no? Trabajamos mucho con el cuerpo, nos volvimos de todo, ¿no? Éramos facilitadores de talleres, aprendimos cuestiones de pedagogía, mil cosas hacíamos. Y yo creo que esa era la manera, ¿no? Trabajar, por ejemplo, cuestiones de género, la manera en que aprendemos a ser hombres, a ser mujeres, el tema mismo de los mandatos sociales alrededor de la masculinidad, el tema de la homofobia interiorizada, las heridas mismas que causa la sociedad heterosexista y cisgenérica, y poder hablar de eso y podemos también hablar de cómo esto se puede traducir en la experiencia del grupo, cómo esto se traducía en desconfianza, en protagonismo, en hipersensibilidad al comentario del otro, de la otra. Entonces, todo eso lo trabajamos y yo creo que nos funcionó, por lo menos en Sonora, mucho tiempo porque no teníamos conflictos y pleitos como sucedían en otros lugares, pero hacíamos hacíamos el trabajo al interior. Y a mí me encantó la pregunta de Ana porque en eso estoy yo actualmente, pero yo desde otra óptica, desde la experiencia de la narcocultura en México, del crimen organizado, de los discursos de la hipervirilidad que circulan en la narcocultura, en la música, etcétera, ¿no? Y que son muy atractivos y que sirven para reclutar, en primer lugar para educar a niños y jóvenes, en la narcocultura, en el crimen organizado, y luego para reclutarlos, porque se les vende un proyecto de identidad muy atractivo, poderoso, un hombre siempre poderoso, con armas, con autoridad, con control de personas, de territorio, invulnerable, con acceso a mujeres, con acceso a riquezas. Realmente la narcocultura es sumamente rica y poderosa, atractiva, ¿no? Y frente a eso no tenemos casi nada, ¿no? Y eso es lo que a mí me preocupa. Entonces veíamos que el trabajo de cultura para la paz implica atender todos estos elementos, ¿no? Trabajar cuestiones de género, sí, pero trabajar también cuestiones éticas, de proyectos de vida, trabajar con nuestras dificultades para la empatía hacia el sufrimiento de los otros, para la solidaridad. Entonces, es un tema en el que estamos trabajando, por lo menos acá, y que me parece un tema urgente. Me dio gusto saber que Ana está en eso también de la cultura para la paz. Es el término que se le está dando y podemos a lo mejor darles otros, pero me parece muy, muy importante, ¿no? Yo creo que la lucha contra la homofobia es fundamental en cualquier proyecto de cultura para la paz. Ya lo decía el propio Arturo Díaz, activista de aquella época, de la época de este libro que escribió Porfirio. La homofobia es el perro guardián del machismo, es un perro guardián del patriarcado. Es con lo que se educa a todos los varones en todas las sociedades patriarcales, o por lo menos las que yo conozco, se les educa siempre en la homofobia, en el temor, en el desprecio a lo femenino, en el desprecio a la ternura, en el desprecio a la apreciación estética, en el desprecio a la empatía por los otros, en el miedo al contacto incluso. Entonces, y sobre todo en la amenaza de que vas a ser odiado, despreciado como maricón, como etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
la homofobia es fundamental, que se trabaje en cualquier proyecto de cultura de paz. Y algo que yo he enfatizado en mis investigaciones, que he querido mostrar, sobre todo empíricamente en mis investigaciones, es que la homofobia es central en la narcocultura. Es central, no podemos entender la narcocultura sin la homofobia. Y que si no atendemos eso, no estamos haciendo nada por crear una cultura alternativa y por ir, digamos, reduciéndole o construyéndole un cerco a la narcocultura y al crimen organizado en este país, porque sigue siendo una escuela de socialización de criminales y de personas disponibles siempre para el crimen, ¿no? Yo les digo, así como los ejércitos, el crimen organizado requiere constantemente estar reclutando gente. La pregunta es, ¿de dónde los va a reclutar? ¿Cómo los va a reclutar? ¿No? ¿Quién los socializa? ¿Quién los hace disponibles para el crimen? La narcocultura. Es la narcocultura. Y es la narcocultura de manera específica y una cultura más amplia que es profundamente homofóbica, misógina, machista, y también a otros elementos, todos estos aspectos del neoliberalismo, ¿no? Que están constantemente proponiendo el dinero como razón de ser y como sentido básico de la vida, ¿no? Entonces, pues eso es lo que estamos trabajando, pero me queda claro que el tema de la homofobia es fundamental en cualquier proyecto de educación para la paz. Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, pues la homofobia se aúna mucho a esta necesidad de una cultura para la paz y una cultura también de la diversidad sexual, una cultura del respeto a la diversidad sexual, y todo está concatenado, ¿no? Una cosa nos lleva a la otra y bueno, pues si a lo mejor no somos narcocultores o como se diga, pero finalmente podríamos ser homofóbicos o transfóbicos, ¿no? De ahí la necesidad pues de conocer de estas temáticas y de ampliar el criterio, como decías, y desarrollar valores más humanísticos de tolerancia, de respeto, de aceptación, de diversidad, de pluralidad, de democracia, pues sí, de respeto a la diferencia, ¿no? Varias hermanas y varios estudiantes me hacen unos comentarios muy lindos, pero pues no los leo por pudor. Muchísimas gracias, las amo, les amo, también amigos. Y hay bueno, particularmente voy a leer, sí, la pregunta de mi sobrina Sandra Hernández, que dice, ¿cuál es mi percepción en las marchas LGBT de hoy? Porque anualmente voy con ella y con su hija Yaret, vamos a la marcha, a jotear ahí cada último sábado de junio. Dice, ¿cuál es mi percepción de esas marchas de hoy comparados con las de las épocas pasadas? ¿Cómo visualizas el paso del tiempo? ¿Qué cambios en el movimiento ves y qué causa en ti? En la actualidad yo voy a las marchas por nostalgia y por socializar con la familia, como mi hermano, como Sandra, como su hija, y ver si encuentro algún amigo o alguna amiga. En realidad yo ya no voy con fines políticos ni con fines académicos. Creo que lo que tenía que observar y lo que tenía que reportar etnográficamente ya lo observé, ya lo reporté y lo expreso ampliamente en todo un capítulo del libro, y veo que en ese momento eran marchas más politizadas, eran marchas que atendían a demandas, que había políticas, que había lonas, pancartas, consignas, en fin, personajes, performance, con un carácter pues más político, ¿no? En la actualidad se ha dicho mucho, son marchas más comercializadas, más para difusión de bares, etcétera, y alguien dice por ahí, bueno, pero es que tiene que de malo que sea carnavalesco ahora el asunto, si lo gay está asociado a lo carnavalesco, pues probablemente podría ser así, pero siempre dentro de lo carnavalesco impera una actitud o una posición política. En este momento yo no veo eso en las marchas y voy pues como para cumplir con una tradición anual, ¿no? Casi como una peregrinación. Siempre digo, esta vez ya no voy a ir, ya no, ya para qué, ya no tiene sentido, ya vi lo que tenía que ver, ya no voy a encontrar lo que quiero encontrar, pero voy pues con propósitos de convivencia familiar, y sí lo digo así sinceramente, ¿no? Claro, también finalmente dice uno, bueno, pues
hay que estar enterado y hay que ver, pero sí, ¿qué siento? En concreto, una decepción, siento nostalgia, siento que ya no son aquellas marchas que eran lo que eran, y de hecho, fíjense, esto lo estoy diciendo yo comparado con los años 90, pero Juan Jacobo Hernández, un gran activista del colectivo Sol, ya en los años 80 decía, las marchas del orgullo ya no son lo que eran, comparándolas con las de los años 70, ¿no? Entonces siempre hay como un proceso de pauperización del sentido político en estos colectivos, a tal grado que mucha gente que se asume abiertamente como gay desde la perspectiva de la identidad gay, pues están decepcionados de estos espacios que, pues que sí, que han caído en otro tipo de expresiones que a mí no me escandalizan, ni que tampoco me persigno, ni que tampoco repudio, pero es otra expresión, otro sentido, otro interés, y donde entonces también ahí sirve para cuestionar qué es lo político, o dónde está lo político, o hacia dónde debe de tender la lucha política por la liberación sexual, porque pareciera ser como un término antiguo, ¿no? Ya no se puede hablar de liberación sexual. ¿Por qué no, no? O sea, podemos hablar desde esa perspectiva, y yo creo que habría que abrevar precisamente a estos grandes teóricos de los años 60, de los que pues hablábamos a veces con Guillermo en los cursos, en los diplomados, en el sentido de asumir esta posibilidad de que todos somos bisexuales en potencia, en un sentido político, y de no asunción ni en lo homoerótico ni en lo heteroerótico. Esa posibilidad de ser bisexuales en potencia y reconocerlo sería una verdadera revolución que pues que no creo que vaya a ocurrir en los próximos años. Yo no sé, Joan y Guillermo, si quieren comentar al respecto. No, yo tampoco lo creo, no no veo mucha ansia de revolución. Yo creo que de esto último que comentas, pues es lo que habíamos dicho, ¿no? Pues tu libro refleja una época que, como yo dije en mi presentación, es casi un mundo perdido, que seguramente se ha reconstruido de otra forma, que uno puede estar de acuerdo o no, pero sí genera una cierta nostalgia. Yo, por ejemplo, no solo en estos temas, en cualquier tema de los que trabajo, de antropología y tal, leo mucho bibliografía de los años 70, que creo que fue una época muy rica del desarrollo del pensamiento social. 60s y 70s, yo no leí cosas impresionantes que, como decía Guillermo antes, no sé por qué ahora no se leen, ¿no? O sea, se han dejado de leer como si ya estuvieran superadas, ya hubiéramos resuelto todos los problemas, y ahí está, y para mí tiene una riqueza teórica y una riqueza de perspectivas y de propuestas que en cosas más recientes yo no encuentro. Pero estamos un poco como esto que dices tú, ¿no? Entonces, somos unos nostálgicos, ¿no? Como que vamos quedando aquello incrustados en nuestro bloque de ámbar, y el bloque de ámbar va quedando atrás y nos estamos haciendo viejos, ¿no? Tenía que decirlo. Sí, leyendo tu libro de pronto sentí que me pesaban los años, ¿no? Pero bueno, esperemos que todavía salir adelante unos cuantos años más y a ver qué recuperamos de eso, si es que se puede recuperar algo. Porque si no lo hacemos nosotros, las nuevas generaciones, o nosotros no les inculcamos la necesidad de releer ciertas cosas. Y en ese sentido creo que tu libro es una aportación importante, ¿no? Porque puede retornar a ciertos debates y a ciertos autores que no necesariamente son santos de mi devoción todos, pero que fueron importantes y que yo creo que habría que recuperar y retrabajar. Muy bien, pues ojalá que así sea, Joan. Sí, de acuerdo. Guillermo, ¿quieres agregar algo? Ya tenemos 7 minutos Bueno, de concluir. Sí, no, breve. Yo coincido, pero creo que tenemos una posición, digamos, privilegiada, estando en el mundo académico, teniendo estudiantes, escribiendo libros, haciendo investigación, de poder formar estudiantes con unas perspectivas más amplias,
y yo creo que lo podemos hacer. De allí, la convocatoria que yo he estado haciendo, que te mandé a ti, Porfirio, de que vamos a formar una Academia Mexicana de Estudios LGBTI o de la diversidad sexual, vamos a ver cómo le ponemos. Creo que el nombre en realidad no es tan significativo, pero que nos permita crear un espacio de encuentro académico, de investigación, no de activismo político, sino de encuentro, de discusión teórica, de discusión epistemológica, de conceptual, metodológica, para que se presenten trabajos, para que las estudiantes, los estudiantes tengan un espacio también para presentar sus avances de investigación, obtengan también retroalimentación, y encuentren un espacio para la conversación académica, y que permita ir avanzando y haciendo progresar estos estudios en nuestro país. Creo que nos lo debimos de haberlo haber hecho hace mucho. Creo que no lo hicimos porque teníamos otros espacios. La UNAM nos convocaba mucho, el PUEG nos convocaba mucho, teníamos el coloquio aquel también de literaturas LGBT, y luego se llamó de disidencias sexogenéricas, en fin, se desapareció. Entonces, hace falta como un espacio, que yo insisto, tendría que ser exclusivamente académico, y colegiado, y esa es la idea, ¿no? Entonces, de ahí también nuestro interés de que alguien como tú, Porfirio, participes, porque creo que de allí podríamos empezar a ofrecer también cursos, como los cursos de verano que ofrece el Colegio de México, ofrecer diplomados, de actualización o específicos sobre ciertos temas, y yo creo que esa es la parte que hace falta, ¿no? Y que es necesario crear. Y bueno, esperemos que así sea y la gente se sume a este proyecto. Claro que sí, yo creo que es necesario y bueno, hay que seguir trabajando en eso. Fíjate que cuando me mandaste la invitación, de repente yo dije, híjole, como que regresé a los 90, ¿no? O sea, ¿por qué no creamos esa asociación antes? ¿Por qué en este momento sigue siendo necesaria, ¿no? Pero bueno, ya ahí está ahí y ya platicaremos sobre ello, ¿no? Aquí preguntan sobre el título del libro, ya Guillermo y yo lo escribimos. Hay una pregunta que pues no entiendo muy bien, dice, ¿se construye y reafirma lo masculino a través del rechazo y odio hacia lo femenino? Y bueno, María Elena Hernández, mi hermana, dice, la cultura para la paz ya se trabaja desde el nivel básico y se ven temas de empatía en distintos asuntos, incluso en el tema de la homosexualidad de manera indirecta. Es trabajo de los profesores hacer alumnos pensantes y abiertos sobre el tema para que así logremos un mundo diverso y con mucho respeto. Muchísimas gracias. Esta pregunta de ¿se construye y reafirma lo masculino a través del rechazo y odio hacia lo femenino? Pues no la entiendo muy bien, no sé en qué contexto, no sé si quieran comentar algo al respecto, Guillermo, Joan, y bueno, tengo aquí también un comentario de mi buen amigo Eduardo Flores Soto, una rima, ¿no? Y está muy bonita, quizás con esto podríamos cerrar, dice Eduardo Flores Soto, amigo y colega de la UASM Cautepec, Identidad y construcción de lo gay, siempre cambiante, un libro de emancipación para quien tiene un pendiente. Mando mi felicitación al autor inteligente. Gracias. Esto de inteligente lo dije porque tenía que rimar, ¿verdad? Pero pues, soy modesto. Pues, pues yo creo que con esto cerramos. Muchísimas gracias a Guillermo Núñez Noriega, muchísimas gracias a Joan Vendrell Ferré, amigos, colegas, compañeros de historia, ¿no? Ya de nostalgia, quizás vayamos a ser compañeros de asilo muy pronto. Ya tenemos mucho que hacer. Hemos hecho cosas juntos y todavía tenemos cosas por hacer. Muchísimas gracias por apadrinarme en esta primera presentación de este libro. Gracias a todas y todos ustedes, amigos, amigas, estudiantes, colegas, gente que no tengo el gusto de conocer. Les agradezco mucho su participación. Me pareció una presentación muy rica. Precisamente el diálogo hace ver matices distintos de un libro que uno escribe y en el que está ahí embotado, tratando de darle coherencia, pero si luego lo vemos en otros contextos y con otros matices y bajo otras perspectivas, le encontramos
nuevos enfoques, nuevas luces, ¿no? Entonces yo quedo muy enriquecido con esta presentación, porque sinceramente me hicieron ver otros aspectos acerca de este libro y de su posible impacto o su posible trascendencia, pues en el ámbito académico mexicano. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias y pues que pasen buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Felicidades, hermano. Gracias, hasta luego. Felicidades. Chao. Gracias, felicidades a todos. Felicidades, profesor. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. Gracias a todas y todos. Felicidades, profesor. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Después te escribo para platicar. Sí, ¿quién eres, Soy perdón? Adriana. Adriana, es que estoy trabajando sobre mujeres zapotecas, lesbianas, entre comillas, en el Istmo de Tehuantepec, la contraparte de los mushes. Ah, muy bien. Adelante, claro que sí. Ajá, muy bien, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas felicidades. Gracias. Felicidades.